Bien, hermanos, vamos a comenzar con el libro de Proverbios. Vamos al capítulo 5. Capítulo 5. Saquen sus Biblias, busquen Proverbios capítulo 5. Y es un tema que nosotros como jóvenes tenemos que aprender, ya que en algún momento vamos a llegar a esta etapa, a la etapa del matrimonio. Entonces, vamos a leer nuestros primeros versículos y vamos a ir desarrollando nuestro material. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Así es. Vamos a nuestro punto 1. Nos dice las consecuencias del adulterio los, versus los sabios de lealtad matrimonial. Dice, detrás de la belleza de la mujer adúltera se esconde el veneno. A. ¿Quién tiene la responsabilidad de aconsejar al joven con respecto al sexo? ¿Qué nos dice el versículo 1? Nos dice, Empieza diciendo, hijo mío. hijo mío. Entonces, por lo tanto, ¿quién está hablando? El padre o la madre. Un padre a su hijo, los padres. En estos tiempos, a la juventud no se le está enseñando estos temas. Y sobre todo se dejan guiar por sus deseos. No se le enseña a los jóvenes a cómo se debe vivir dentro de un matrimonio, dentro de un incluso noviazgo o como futuros padres. Pero la Biblia sí nos da muchos consejos con respecto a esto. Vamos a continuar con la B. Dice, ¿cómo es la mujer extraña o coqueta? Nos dice el versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Dice que los labios destilan miel y su lengua o su paladar es más blando que el aceite. Ahora, como en los temas anteriores también les decía, no se toma estos versículos tan de manera literal. Son versículos que están dando un significado, una interpretación. Ahora, cuando se refiere a los labios destilan miel o que la lengua es más blando que el aceite, es en la forma engañosa, en la forma que se expresa una mujer eh, que busca entrometerse en un matrimonio. Eso es lo que vamos a ver. Dice, ¿qué hay detrás de lo atractivo del sexo fuera del matrimonio? Versículos 4 y 5. Dice,
mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Ahora, tanto como antes del matrimonio como dentro del matrimonio, eh, nosotros debemos mantenernos puros delante de Dios. ¿Cómo, cómo se presenta esta situación? ¿Cómo se presenta esta... ¿Alguna vez ustedes han probado por ejemplo, un dulce? Que, por ejemplo, no sé si han probado estos chicles, que al comienzo es dulce, pero al final queda algo sin sabor. Este autor está haciendo una referencia a que eh, la mujer con la mujer extraña eh, busca seducir al hombre, o también el hombre busca también seducir a la mujer. Entonces, eh, cuando nos habla acerca de destilar hielo, son palabras bonitas, palabras suaves, o sea, palabras delicadas que aparentemente son, bueno, son engañosas y que nos dice que es amargo. Dice que es amargo como el ajenjo y agudo como espada de filos. Ahora nos dice, versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos al Seol, conducen al Seol. ¿Qué podemos decir? Que, que nos está llevando a un camino donde nos separa de Dios. Un camino donde su fin no es bueno. Ahora, vamos a la D. Dice, ¿cómo se caracteriza a la mujer inmoral? Versículo 6. Sus caminos son inestables, no conocerás. Ahora, esta mujer piensa en el futuro, que nos dice sus caminos son inestables. Por lo tanto, podríamos decir que no. ¿Qué más nos dice? ¿Considera las consecuencias de su estilo de vida? Tampoco. No. ¿Es una persona segura de sí misma? ¿De veras se da cuenta de cómo es ella? Tampoco. Ujú. 5. Dice, en tu opinión, ¿por qué tantos hombres se dejan llevar por ella sin ninguna objeción? ¿Ustedes qué creen? Bueno, en el mundo uno se deja llevar por la apariencia. Y, y esta mujer es descrita como una mujer que, o sea, tiene suavidad en su forma de hablar, que sus palabras son, eh, ¿cómo las puedo decir? Buscan cautivar al hombre. Por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez por qué Dios en el Antiguo Testamento dice que no quería que su pueblo se una con otros pueblos? ¿Cuál era el deseo de Dios en hacer esto? Dios buscaba, Dios buscaba que su pueblo se mantenga puro, porque cuando se unían con otros pueblos, el pueblo se desviaba, se iban tras los dioses de ellos.
El hermano Mats nos dice, puede ser por su forma de vestir. Y eso también es verdad. Ahora, dice en el 2, advertencias respecto a las consecuencias de seguir a la mujer extraña. Algunos padres aconsejan a sus hijos diciéndole que está bien satisfacer su curiosidad y ganar algo de experiencia con ella. Pero la Biblia dice en el versículo 8, dice, aleja de ella tu camino. Nos dice claramente, aleja de ella tu camino. Ahora, como jóvenes, em, nosotros debemos pedir siempre ayuda al Señor en oración, pedir su guía. Sé que como jóvenes también en algún momento o ya en su momento pasará que sentirán atracción por otra mujer. Bueno, por una mujer, mejor dicho, o mujeres por un hombre. Eh, Deben pedir la guía del Señor constantemente, porque como veíamos en el tema pasado que el corazón es engañoso, engañoso. El mundo te dice, eh, haz lo que te diga tu corazón, pero la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. No podemos dejarnos guiar simplemente por nuestro corazón. Debemos pedir, debemos consultar al Señor quién es la persona que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa por el resto de nuestras vidas. Y eso es a lo que vamos a entrar en un ratito, cuando lleguemos a ese tema. Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente en el versículo 8, aleja de ella tu camino. Cuando vemos a una mujer o hombre con estas características que nos menciona la palabra de Dios, inmediatamente debemos apartarnos. B. Dice, el sexo fuera del matrimonio no es sabio porque, uno, que nos dice el versículo 9, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Entonces, das tu honor. Honor. Ujú. En la siguiente parte nos dice, y tus años al cruel. Entonces, das tus años. También dice en el versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Das tus fuerzas y también das tu trabajo. Y el versículo 11 nos dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Al final se consuma tu carne y tu cuerpo. Y versículos 12 y 13 nos dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Entonces, demasiado tarde admites que aborreciste el consejo o que desechaste el consejo o la reprensión. También nos dice,
Demasiado tarde te das cuenta de que has perdido tu reputación y el respeto de, versículo 14, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. De la sociedad y de la congregación. Ahora, hay, hay consecuencias, hay consecuencias. Ahora, nosotros como jóvenes debemos guardarnos puros para el Señor, debemos mantenernos eh, puros hasta el día del, del matrimonio. Pero tanto como jóvenes, antes de casarse, pueden caer en fornicación. Y también dentro del matrimonio pueden caer en adulterio. Ahora, debemos siempre ir aprendiendo en la palabra de Dios de cómo mantenernos, cómo guardar nuestros ojos, como lo aprendimos en la semana pasada, que debemos guardar nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros pies, a dónde estamos yendo. Entonces, aquí viene un poco el tema más importante. Dios estableció el matrimonio, el pacto, la unión entre el hombre y la mujer. Ahora, un pacto es, es más que un acuerdo entre dos personas y que ambas van a cumplir con el pacto que sea, eh, que se ha hecho. Si quieren, después del curso, búsquenlo en la RAE, en la Real Academia Española, el significado de la palabra pacto, para que podamos entender. Un matrimonio, el matrimonio, mejor dicho, es un pacto. Es la unión de un hombre y una mujer delante de Dios. Es un compromiso por el resto de nuestras vidas, desde el inicio hasta la muerte. Por eso antes, en las ceremonias de matrimonio, se les dice tanto como al hombre, a la mujer, en la pobreza, en la riqueza, en la vida o en la muerte. Siempre se repite eso. Aún hasta en las telenovelas que sale eso, eh, nos hablan acerca de eso. Entonces, el matrimonio es un pacto, un compromiso que ambas partes deben cumplir. Pero llevándolo a la palabra de Dios, es un pacto que delante de Dios se ha hecho eh, para conformar una unión. Por ejemplo, en el libro de Génesis, nos dice en el capítulo 2, versículo 24, por tanto, el hombre
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y hay responsabilidades tanto como el hombre y como la mujer. En el libro de Efesios, creo que es en el capítulo 6, si bien recuerdo, vamos a ver las instrucciones que da Pablo de, de la unión entre el matrimonio, el deber de un esposo y el deber de una mujer, de una esposa. Ahora, habiendo entendido esto, eh, eh, bueno, cuando llegamos, o cuando lleguemos, mejor dicho, a, a ser esposos o esposas, eh, debemos tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado, eh, siempre lo que hagamos. O nuestro trato, mujeres con otros hombres y hombres con otras mujeres. Siempre con respeto, siempre eh, con cierta distancia, por muy amigos, eh, por muy cercanos, siempre mantenernos. Ahora, en esta parte nos dice consejos para gozar el sexo dentro del matrimonio. Y ahora vamos a ver en un lenguaje figurado qué es lo que el autor de Proverbios nos intenta decir. Dice la A. El autor usa un lenguaje figurado en los versículos del 15 al 18. ¿Puedes interpretar cada figura? Dice, vamos a leer del 15 al 19. Nos dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Te derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora, nos dice en el 1, tu cisterna o pozo es. ¿Cómo podemos interpretar? Porque el contexto nos está hablando de la mujer extraña, de, de una mujer eh, que intenta entrometerse dentro de un matrimonio. ¿Cuál es el consejo que nos da aquí? Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Alguien puede responder a esto? ¿Qué podemos interpretar como tu cisterna? ¿Alguna idea que tengan con respecto a este versículo? Son libres de opinar. Si desean, vuelven a leerlo. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo.
Dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora, cuando nos habla de tu cisterna o pozo, nos está hablando acerca de nuestra pureza o la pureza dentro del matrimonio, o sea, del sexo dentro del matrimonio. Ahora, vamos a poner en el punto 1, dice, tu cisterna o pozo es la pureza, la pureza. Ujú. Dice, y tus manantiales o fuentes o arroyos, corrientes de agua son, que nos dice el versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, lo que el autor nos intenta decir es que estemos contentos, estemos satisfechos con nuestro esposo o esposa, con nuestra pareja. Ahí podemos poner eh, vamos a poner nuestra pareja, esposo o esposa. Ujú. 3. En tu opinión, ¿por qué escogió el autor agua fresca como figura eh, del amor sexual? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué podemos entender? Podría ser porque el agua fresca es símbolo de pureza, o sea, de algo puro, delicado. Ya. Ujú. Limpio. Ahora, por ejemplo, en el versículo 15 nos dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Y después en el 16 nos dice, se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. O sea, nos comienza a decir que nosotros estemos contentos con nuestra pareja, que dentro del matrimonio, em, aún, dentro del matrimonio aún se mantenga la pureza. Cuando nos hace la pregunta de ¿se derramarán tus fuentes por las calles? O sea, nos está refiriendo a que un hombre y una mujer ya se han comprometido dentro de un matrimonio, no pueden, en definitiva, de ninguna manera, unirse a otra mujer o a otro hombre. Porque hay un pacto, hay un compromiso de ambos a mantenerse y ese pacto es, como se dice, un compromiso que se debe llevar a cabo los dos. Vamos a dejar esta pregunta 3 en forma de opinión personal. Ujú. Y si no lo han entendido, pueden volver a repasar el tema y seguir leyendo. Vuelvan a leer si desean, terminando el tema o otro día. Vuelvan a leer, pídanle a Dios que les guíe. Ahora nos dice, algunos padres dicen a sus hijos que la esposa es para tener hijos, pero la amante es para satisfacerse sexualmente. ¿Qué nos dice la Biblia en el versículo 18 y 19? Sea bendito
tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Ahora, más claro que el agua, como lo dice la frase. Eh, lo que el autor nos intenta decir es que, es que estamos en un pacto, en un compromiso, y que nos llama a alegrarnos con la mujer o el hombre de nuestra juventud, o sea, con la persona que hayamos escogido. Dice, en este caso nos dice el versículo 19, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. He escuchado, bueno, que en el mundo se dice, ¿no? Eh, he escuchado, y esto es lo que dicen, ¿no? Que el amor solamente dura 1 año y máximo 2 años, y que al final, y nada más. En el mundo te dicen, tú puedes romper ese pacto, tú puedes romper ese compromiso, y es algo totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a la unión. Los dos ya son una sola carne. Tanto como el esposo sirve a su esposa y la esposa sirve al esposo. Ahora, nos dice en el punto 4, no se puede esconder la inmoralidad ni evitar sus consecuencias. Miren que nos dice, vamos a leerlo primero del versículo 20 al 23. Y esta es la pregunta. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. También nos dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, hay consecuencias si se cae en adulterio, lo hay. Dice, nos hace la pregunta, ¿hay secretos delante de Dios? ¿Qué nos dice el 21, la parte B? El versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Hay algo oculto delante de Dios? No, no. Es más, nuestro Señor Jesús nos dijo, cuando les dijo a los fariseos, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aún desde el propio pensamiento, uno puede pecar. Así que tanto como nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar o nuestros actos siempre deben
guardar ese respeto por nuestra esposa o esposo. Siempre debe guardar la fidelidad hacia el compromiso, hacia el pacto que hemos hecho o que haremos delante de Dios. Ahora, nos dice la B, ¿incluye Dios los secretos en su juicio? ¿Qué nos dice Romanos 2:16? A ver si se recuerdan. Romanos 2, versículo 16. Dice así, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará, ¿sí? Porque Él es justo. Y si ahora vamos a poner un caso, ¿no? Supongamos que un cristiano o una pareja cristiana, supongamos que el esposo cae, cae en, bueno, eh, cae en adulterio. Eh, ese hombre se puede arrepentir, ciertamente, pero las consecuencias, el daño hacia el compromiso que se hizo delante de Dios, y hacia su esposa o hasta sus hijos, las consecuencias son muy duras. Aún la esposa le puede perdonar, pero aún puede que haya heridas. Este tipo de pecados, hermanos, son peligrosos y no se debe jugar con este tipo de cosas. Este pecado realmente trae consecuencias graves dentro de una familia. Puede haber eh, enojo, ira, divisiones, pleitos, pero siempre, hermanos, tanto mujeres y tanto hombres, debemos siempre mantenernos puros, siempre, aún con lo que veamos, aún con lo que oigamos, hay que mantenernos puros. Digamos, nos dice la C, con el tiempo, ¿qué pasará con el que ha cometido pecado sexual? ¿Qué nos dice el versículo 22 y 23? Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por el inmenso de su locura. Eh, como bien les decía, eh, las consecuencias del pecado sexual son graves. Puede haber un distanciamiento o que o algo peor aún, que aquella persona que ha cometido esto no lo reconozca o que siga haciéndolo, es algo mucho peor delante de los ojos de Dios. Dice el 23 que Él morirá por la falta de corrección. Ahora, literalmente no se va a morir, ¿no? Por haber hecho este acto, pero trae
mucha ruina a una familia. Daña a su esposo o a su esposa o a los hijos, a toda la familia. Entonces, ¿qué podemos poner ahí? Que el hombre eh, tendrá consecuencias severas por sus actos. Así es. Dice el 5. Es cierto que la mujer debe ser virgen cuando se casa y el hombre no. Es cierto. No, no es cierto. Y para eso vamos a leer Mateo 15, versículos 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Dice así. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale esto, hermanos? Del corazón. Tanto como a un hombre o una mujer, como bien lo decíamos, el corazón es engañoso. Sabemos que ambos deben mantenerse puros hasta el matrimonio y disfrutar su unión habiendo sido aceptados por Dios. Ahora, 6, vamos a acabar, dice, si un hombre seduce a una chica, él no tiene la culpa porque así es él y es responsabilidad de ella decirle que no. Eso también es incorrecto. Eso tampoco es cierto. ¿Qué nos dice Éxodo 22:16? Una breve lectura. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, ella deberá adoptarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le dará plata conforme a la dote de las vírgenes. Ahora, en aquellos tiempos había una costumbre, ¿no? Que el padre muchas veces tomaba las decisiones por sus hijas. Y ahora yo no diría que fuera lo más correcto, pero un padre ya es un hombre que ha experimentado y sabe, o sabría, mejor dicho, qué es lo mejor para su hija. En estos tiempos un padre debe darle consejos a sus hijos, instruirlos con la palabra, a no dejarse llevar ni guiar por su corazón. Ahora, respondiendo a la pregunta, eh, simplemente decimos que no es cierto. Eso más bien es algo erróneo. Ahora vamos al 7. ¿Cuáles son los pasos bíblicos antes de tener una relación íntima? Nuevamente regresamos a Génesis, capítulo 2, versículo 24. Ahí está. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Serán una sola. ¿Qué nos dice? Dejará, vamos a rellenar la A, dejará a su padre y a su madre. Se unirá y serán
una sola carne. Ahora, por consiguiente, uno tiene que salir de la casa de sus padres, deja de recibir su sostén y públicamente casarse y unirse, formando su propio hogar, antes de tener relaciones sexuales o ser una sola carne. Ahora, solamente para terminar, sé que somos jóvenes y que eh, tenemos sentimientos, tenemos deseos, atracciones, es algo normal, pero no se dejen guiar, no se dejen guiar. Como bien lo decíamos, el corazón es engañoso. Eh, Como siempre les repito, en Proverbios 31, acerca de la mujer virtuosa, que nos decía, ¿no? Que ella, engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hombres busquen una mujer virtuosa, una mujer que ame a Dios. Porque si buscan una mujer que no ama a Dios, eh, van a tener muchos problemas dentro del matrimonio. Recuérdense, hombres y mujeres, que este es un pacto, es una unión, un compromiso delante de Dios que se inicia con el matrimonio hasta el fin de nuestras vidas. Y siempre hay que tenerlo presente y hay que ser así de claros porque el matrimonio no es un juego, no es una decisión que se toma a la ligera, no es eh, no es algo momentáneo, sino que es algo que Dios ha instruido, nos ha guiado y que también la responsabilidad del hombre y de la mujer es dejar a su padre y a su madre. Eso no quiere decir que los vamos a abandonar, simplemente que ahora es nuestra responsabilidad es cuidar de nuestra esposa y esposas cuidar de su esposo. Que haya unión, que haya eh, satisfacción por ambos, que disfruten de un matrimonio guiado por la palabra de Dios.